encontramos innumerables retos, innumerables pruebas, pero también encontramos innumerables testimonios de la grandeza de la misericordia de Dios por la oración, por la súplica verdadera delante de Dios, por la expresión sincera que se hace delante del que conoce todas las cosas y conoce todo lo interior de cada persona y de cada corazón. Por ello, nuestro corazón glorifica al Señor. El tema se titula La oración de Nehemías, con liderazgo, con lágrima, pero también la oración y el ayuno con propósito. Encontramos en este momento, por rasgo de testimonio y histórico, que es cuando el pueblo de Israel y también Judá son llevados cautivos a Babilonia, y allá en ese tiempo de exilio, de esclavitud y también de consecuencias de su alejamiento de Dios, estaban cosechando o recibiendo las advertencias que profetas, que corazones de un sincero llamado y una preocupación estaban delante de Dios, advirtiendo de manera clara que volvieran su corazón a Dios. Pero las consecuencias fueron graves. No por ello, Dios abandonó a los corazones temerosos, a los corazones que estaban con gozo, esperando en medio de los problemas, también la misericordia de Dios. Es por ello que en el versículo número 3, Nehemías, que la palabra Nehemías o el nombre Nehemías significa consolado por Dios. Usted le tiene que anotar. Nehemías significa consolado por Dios. Esta tarde hemos venido a Dios para ser consolados. Esta tarde hemos venido a Dios para ser llenos de su misericordia y también salir con nuevas fuerzas y con nuevo gozo en el Espíritu de Dios, para también nosotros comprobar de manera clara la misericordia de Dios con nosotros. En el versículo número 3 encontramos que existe una expresión que llena y que de tal forma lastima también la sensibilidad de lo quien es Nehemías. Y dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en mal gran y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Entendemos nosotros que Nehemías expresa lo que también recibió dentro de su corazón. Un gran mal. Cuando uno tiene un clamor delante de Dios, hay una condición natural que nos embarga y que embarga el corazón, porque cuando hay un clamor y hay dolor y hay preocupación, sale una lágrima o muchas lágrimas. El lloro va acompañado con ese lloro, sollozo y también lamento. ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no ha sentido tristeza
y que también el lloro es un testimonio de la condición de sensibilidad que hay dentro de la persona. Nehemías llora, pero también Nehemías dirige su corazón no a la desesperación, dirige su corazón a lo que aprendió desde niño, a lo que aprendió por la enseñanza de sus padres. Y la enseñanza de sus padres, porque no era de todos, era la oración y el ayuno. La oración es la plática sincera que nosotros tenemos delante de Dios, no ante una pared ni ante una figura, sino es la expresión nacida del corazón, de los pensamientos y del sentimiento, en la cual se convierten en frases, se hace una invocación. Dios mío, la oración no solamente como testimonio de la expresión del lenguaje, sino también la plática que se entienda a la solicitud de lo que tú estás pidiendo, se conoce como párrafo, como un periodo en el cual hay exclusividad, hay un segmento. Es una plegaria, pero plegaria no de una recitación o algo escrito, sino la plegaria es nacida de lo profundo del pensamiento. También se le conoce como preces, también como proposición, como la expresión más sencilla de nuestras vidas, porque no es nada más buscar a Dios cuando tienes desgracias, sino también hacer rogativas, pidiendo el favor divino. Y en esta tarde hemos venido al Señor, porque tenemos delante de Dios una rogativa. Bendice mi corazón y permítenos sentir tu presencia. La oración también es sufragio y es una súplica. Pero estas condiciones en la vida de Nehemías, que significa precisamente consolado por Dios. Esta tarde, no sé cuántos quieran ser consolados por Dios, pero yo creo que queremos ser consolados por el Señor. Y entonces, Nehemías, tenemos que observar quién era Nehemías. Nehemías no era una persona que estaba en los campos de labor, esclavizado. Nehemías era una persona que estaba al lado del rey, en este caso el rey Artajerjes, que era el más grande de los reyes en ese tiempo de la conquista después de Nabucodonosor. Era dentro del imperio medo-persa, el segundo imperio histórico bíblico, y que abarcó también gran cantidad de extensión de territorios. Y allí estaban también los judíos. Allí estaban hombres y mujeres sirviendo ante la presencia de reyes, porque Dios es fiel al que es fiel. Y por lo tanto no estaba, hermanos, en una condición difícil, estaba en una condición privilegiada. Tenía la función del copero del rey, una función que no nada más era preparar, sino era consejero, era también una persona con cualidades diplomáticas y con cualidades de trabajo en el desarrollo del gobierno. Se le decía copero, pero ahora un completo asesor del rey. Y por lo tanto, no por eso, hermanos, hermanas, Nehemías dejó de buscar de Dios. Tenía gran cantidad de trabajo, pero nunca perdió la comunión con Dios. Nosotros aquí pensamos que es normal, nos cansamos por lavar la ropa, por preparar la comida, ya se me hizo tarde al templo, a ver a qué horas voy a llegar. Al igual que ustedes, también Nehemías tenía más responsabilidad, porque era completamente el copero, asesor, era parte también del consejo dentro del reinado más grande de ese tiempo, pero jamás
dejó de tener comunión con Dios, al igual que el profeta Daniel. Así que por trabajo, hermanos y hermanas, no crean que le sobraba, le faltaba tiempo, porque tenía grandes actividades que hacer. Estaba en una posición muy especial. Pero en esa posición, hermanos, Nehemías, en esa posición humanamente privilegiada, se humilló delante de Dios y por lo tanto, ¿por qué sufre? Si él tenía todo, él tenía todas las cualidades, él tenía todas las comodidades, que tenía que estar, pues allá mis hermanos que se queden ahí sufriendo. ¿Por qué tenía que sufrir? La Biblia expresa que el corazón que teme a Dios, a pesar de en condiciones que esté, no va a dejar a la deriva o en base a irresponsabilidad las cosas que son de Dios. Era claro que recibió una noticia, la noticia de que había un gran mal. Se había caído el muro del templo, estaban completamente ya destruidos, por eso dice, y el remanente y los que quedaron de la cautividad y allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Están en gran mal y afrenta. Estas eran las condiciones. Pero él pudo haber sido, y él pudo haber hecho lo siguiente. Él pudo haber hecho lo que muchos hacen, ser indiferente, ser completamente dejado, ser completamente irresponsable, pero no hizo eso. Muchos decimos, pues hay que trabajen, hay que lleguen, a ver qué pasa. Y en cualquier trabajo y en cualquier actividad muchas veces, pues hay que lo hagan ellos, yo no hago nada. En el caso de Nehemías no sucedió eso. Había, como estamos expresando, un profundo conocimiento de Dios, pero también comunión con Dios. Por eso el nombre de Nehemías no era cualquier nombre. Él sabía que significaba consolado por Dios. Y a pesar de sus muchas tareas, hermanos, no descuidó la comunión personal con Dios. Muchos descuidamos la personal comunión con Dios. Tengo mucha tarea, tengo mucho que hacer, tengo que preparar ropa mañana, tengo que dar de comer a los muchachos. Descuidamos muchas cosas, pero aquí Nehemías, a pesar de todas las situaciones que estaba viviendo y como consejero y como asesor directo del rey Artajerjes, no fue un indolente, fue una persona que estaba en una sensibilidad clara de su participación y de su responsabilidad. Por eso la oración de Nehemías tiene el proyecto, hermanos, y la claridad de liderazgo, de sufrimiento, de oración, pero también del propósito que Dios tenía para también usar la vida de cada uno de ellos y también la vida de nosotros. No importa que seamos pocos o que seamos muchos, el Señor salva con pocos o con muchos, pero su misericordia es para nosotros. Por lo tanto, si algo no perdió, fue la comunión con Dios. Entonces, hermanos, hemos hablado que la oración de Nehemías sufre, pero también en la oración de Nehemías hay un profundo reconocimiento personal, pero también de su pueblo, o sea, no lo deja. Es como nosotros, Señor, bendice a la iglesia, bendícenos, aún al que no quiere venir. Había una identificación y liderazgo y propósito en su vida, como debe de haber en nuestras vidas. Por esto, hermanos, Nehemías, tenemos nosotros el primer tema, el punto que marco es las marcas del líder y también agradable en su relación con Dios. Observen ustedes, las marcas del líder. Las marcas del líder son, hermanos, los corazones que no desalientan, sino que tienen claro y profundamente a dónde van a dirigirse.
No importa que alguien se quede en el camino o se atranque y no quiera seguir. No está diciendo, ya se me desanimé porque no quiso seguir él. Un líder nunca se va a quedar detenido ni por uno ni por otro. Un líder, especialmente bíblico, es diligente. Es la primera marca. Hay una marca. No te vas a desalentar. Y por eso la palabra del Señor nos hace diligentes y decididos dentro de este liderazgo, de esa oración. Ya cuando el Señor, ustedes decimos, Señor no me está respondiendo. El líder no se va a detener a esperar un milagro y que caiga el fuego del cielo. El líder es realmente un realista en la esperanza y en la victoria de Dios, no en los caprichos de uno. Por eso la Biblia nos dice en Romanos 12:1, con una exactitud de su palabra, las marcas del líder, y también aquí hay muchos líderes en su casa, y espero en Cristo sigamos siendo líderes, nos dice en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Allí está. En esa oración, las marcas del líder no son desalientos. El liderazgo, ahí tenemos la palabra, el liderazgo es dirigir, es dirigirse y es encabezar. Por eso, hermanos, no es nada más hablar con palabras, sino con los hechos más poderosos. No voy a estar llegando corriendo al templo, no voy a estar, desde antes he preparado mi tiempo, he preparado mi visión, y el liderazgo, aunque no quiera uno decir, tú te sales, te van a seguir, pero no te van a seguir tarde, te van a seguir, porque estás marcando un punto de vista claro en la diligencia. ¿Cuántos de nuestros padres se salían y no nos decían nada? Pero ya sabíamos que venían a la casa de dirección, entonces córrele porque ya se fue mamá o papá. ¿Por qué? Porque el líder sabe qué es lo que está haciendo. Ya avisó todo el día, vámonos. Entonces, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. El propósito de la oración de Nehemías es un ejemplo para nosotros también. Hermanos, él tenía mucho trabajo, estaba en la corte del rey. Imagine usted todo lo que tenía que resolver, pero no por eso dejaba de tener, vuelvo a expresarle, comunión con Dios. Tanto es su oración. Una oración que a nosotros nos marca, y la marca del líder es ferviente y sin tibieza, no tibiecito, sino estaba firme en lo que estaba él considerando. Él sabía que era importante. El tibiecito, pues hoy no voy, ahí me quedo, que vaya otro hermano. El tibiecito siempre va a estar realmente en una mediocridad de sus acciones. Y esto al final queremos, Señor, sálvame, por favor. Esas son características en las cuales Dios no nos permite mantenernos en una condición tibia. No es del cristiano, sino debemos ser firmes. Y por eso sabía Nehemías que también, a pesar de que estaba en esa condición, era un responsable espiritual de todo lo que él tenía que decidir. Era responsable espiritual. Estaba en el tiempo profético y en el momento preciso para también determinar las cosas. Por ejemplo, en este momento, hermano, nuestra vida de oración debe de estar en el momento espiritual, intercediendo por un compañero, intercediendo por alguien, orando por la familia. Y Señor, pues, despiértales, levántales del gran mal, porque hay un gran mal. Vamos a hablar de ese gran mal. Hay un gran mal. Aquí lo acabamos de leer. Nehemías sabía que había un gran mal en Jerusalén y todas las consecuencias que ellos estaban viviendo, pero no se desalentaba. En su responsabilidad espiritual, encontramos también en el Salmo 1:3, dentro de esa responsabilidad espiritual, estaba tomado de algo muy especial, como también nosotros, y que en esta tarde estamos tomados de él. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nuestra vida está así, hermanos, en una decisión, en una claridad.
Observemos nosotros también cómo nos está diciendo Nehemías. Él estaba, como decimos aquí en México, estaba en el momento de la jugada, estaba en el momento importante, estaba en la claridad del propósito, claro. Ahí estaba en la jugada. ¿Y qué quiere decir, hermanos? Que estaba en el momento exacto. Y no era para ser indiferente, para ser un perezoso. Estaba en el momento clave de entender el propósito de Dios, porque también estaba dentro de su responsabilidad espiritual. Si nosotros dejamos de hacer nuestra responsabilidad espiritual, hermanos, Dios nos va a reclamar no haber hecho las cosas en nuestra responsabilidad espiritual. Y Nehemías estaba en su momento espiritual, plantado junto a corrientes de aguas, plantado junto a la comunión con Dios. Es por ejemplo nosotros, hermanos. Nos dicen, Señor, para que se resuelva su asunto, tiene que estar el día de lunes a las 7 de la mañana en este momento, en ese lugar. Y algunos decimos, pues voy a las 10, pues voy a las 12 de la noche, a ver al mediodía. Uno llega a las 2, 3 de la tarde, Señor, se le dijo a las 7 de la mañana. Y muchas veces, hermanos, ¿esto qué nos corresponde? Que no hay una tibieza, hay una hasta para resolver nuestras cosas. Estamos siendo tibios. Y en el caso de Nehemías, estaba en el momento oportuno. ¿Por qué? Porque él oró a Dios. Y su oración a Dios, hermanos, todo lo que es el libro de Nehemías, le llevó totalmente a la reconstrucción y también a retomar el retorno de gran cantidad del pueblo de Israel, y dieron testimonio y se levantaron los muros de Jerusalén por medio de este hombre, que no fue un hombre tibio, sino también puso su sentido, puso su oración y puso todo su esfuerzo, que habló con el rey, y el rey le dio cartas, le dio todo lo necesario para que siguieran adelante. Y por eso empezó, hermanos, a cumplirse el tiempo profético, porque eso está dentro de las 42 semanas del profeta Daniel, en un tiempo profético. Nosotros de igual manera, hermanos, entendemos, cuando podamos ayudar, tenemos que hacerlo. Cuando podemos orar, tenemos que orar. Cuando tenemos que ayunar, tenemos que ayunar. Cuando tenemos que levantarnos, nos vamos a levantar. Por eso hay una expresión de 1 Timoteo 5:8, donde nosotros no podemos cerrar la mano, hermanos. No podemos cerrar la mano ni con los nuestros propios. 1 Timoteo 5:8, y muchas veces muchos que hemos ayudado, hasta la espalda nos dan, allá Dios y ellos. Pero tú no fuiste persona que cerró su mano. Dice así, 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no prevé para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Allí estamos. ¿Qué debemos de hacer? En esa ayuda, en ese gozo, en esa disposición, tu ayuda. Que lo que se haga y que muchas veces te den la espalda, ese es el problema de ellos. Tú nunca cerraste la mano. Y el Señor así es. ¿Cuántos malagradecidos aún todavía van? Señor, respóndeme, al Señor hace misericordia, y se olvidan de los beneficios de Él. Pero en el caso de Nehemías, fuera un hombre con una comunión y liderazgo marcado con Dios, igual que cada uno de nosotros. Esta estancia en este momento tiene un propósito. Hay en ocasiones, hermanos, que entendemos con claridad. Estamos viendo que no hay respuesta, que no hay nada, no está pasando nada. Pues la misma oración y la misma oración de fe nos permite, ese es el segundo punto, la segunda parte, nos permite tener esperanza y fortaleza, pero también muchas veces los corazones que no quieren ser libertados porque no quieren, y al necio no se le va a tomar en cuenta. Pero es necesario siempre estar constantes. Si no quieres, por tu necedad vas a morir. Hay una expresión, hermanos, donde dice, segunda de Samuel, es una expresión 14:14, segundo libro de Samuel,
nos hace reflexionar, y no fue más que un registro de una palabra, de una reclamación muy fuerte, pero dice, segundo libro de Samuel 14:14, nos expresa así: porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alargar de sí al desterrado. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que se tiene que ayudar. Y Dios nos tiene paciencia aún como desterrados. No teníamos ni herencia, ni nombre, ni gracia antes aquí. Pero hoy tenemos una gran bendición por la gracia de Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Y claramente nos dice, hermanos, que a los que creyeron y a los que creyeron en su nombre les ha dado el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios somos aquí? ¿Cuántos hijos de Dios somos aquí? Entonces, en esta seguridad, ya no estamos desterrados, ya no estamos abandonados. Pero si tú quieres abandonarte, es problema tuyo. Pero el Señor ha sido fiel a sus promesas. Por eso aquí vamos llevando la oración. La oración es importante, pero del liderazgo, la oración de Nehemías viene del liderazgo, de la acción y ahora el propósito. ¿Cuál propósito nosotros tenemos también? Señor, respóndeme hasta aquí, quedarnos dormidos otra vez. No, hermanos, se tiene un propósito por la gracia del Señor. Por eso, en la enseñanza que se nos da, porque toda la Biblia nos da una enseñanza, ahora dentro de toda esta situación, Nehemías no fue un indiferente. La oración transforma y da beneficio. Es una de las cualidades que tenía Nehemías claro, de que la oración a Dios, al Dios Todopoderoso, tiene respuesta, y más cuando le confesamos la verdad. El mentiroso y el que es falso puede hablar muchas mentiras, puede decir todo lo que él quiera, pero aquí encontramos como dice el versículo 11: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Estamos aquí guardando sus mandamientos. El mandamiento es claro: amas a Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la esencia de los mandamientos del Señor. Si empiezas a murmurar, si empiezas a hablar mal de alguien, y si empiezas, entonces definitivamente estás lejos de la comunión con Dios. Hay que poner sello en nuestra boca para que no, por eso dice el salmista, para no pecar más contra ti. Debemos ser inteligentes, hermanos. Yo no voy a hacer el cambio de las personas, ni los cambios de afuera, ni los cambios de allá. El que cambia poderosamente es la gracia del Espíritu Santo en las personas, no nosotros. ¿Cuántas veces? No es que cambie él, no es que cambie mi esposo, que cambie. El primero que tiene que cambiar es uno. Y lo demás, por el testimonio y la misericordia de Dios, Dios lo hará. Por lo tanto, hermanos, la oración transforma y da beneficio. Vamos sobre ello. Las personas que están y las personas que estamos en el liderazgo físico y espiritual, usted no va a decir que no, está dentro del liderazgo físico y espiritual de su vida, de su familia y de cuantos de usted dependen. Usted tiene ese liderazgo físico y espiritual y real. Porque usted dice, la casa está tirada, vamos a levantarla. Que está esto sucio, pues vamos a lavarlo. Que esto está roto, vamos a repararlo. El liderazgo completamente va dirigiendo, va visualizando, va capitaneando y va viendo qué es lo que está pasando y qué está faltando o qué puede hacerse para incrementar. Esto es, por tanto, el liderazgo físico y espiritual. Usted sabe cómo está la vida de su oración de su casa. La vida también secular, cómo está avanzando su familia. Usted lo sabe, hermano, usted lo sabemos. Y por eso, en ocasiones, como decimos, si a veces se cae la iglesia, pero la iglesia no nada más es la iglesia. Se está cayendo una barra, se está cayendo una pared. También estamos hablando, si se cae la iglesia que está en esta casa,
que es mi familia, con sus problemas, con sus necesidades, tenemos que observar cuáles son las causas, las situaciones que están pasando. Y hay a veces que estas situaciones están fuera de nosotros y para eso entra otra ayuda poderosa, la oración constante, el ayuno y el clamor bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque si no se puede vencer, entonces ayuno y oración es lo que Dios nos da. Si una iglesia se cae, tenemos que levantarnos, pero la iglesia somos nosotros. El esposo que anda ahí en su flaquez, levántalo. Y si es posible, hermano, ponle una vitamina, pero de esa jeringa del 2 milímetros, y órale, vamos a lograr que te duela. ¿Por qué? Porque tienes que dejar de ser tal como estás. Porque Dios nos ha llamado a un liderazgo físico y espiritual en nuestra casa. Primera de Timoteo 4:6 nos llena de promesa, porque no se puede caer la casa. No se puede caer tampoco en la iglesia. No está el pastor, otros manos se levantarán, porque Dios es fiel. Pero no estemos buscando. Es que no hay quien predique, tú levántate y adelante. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esa capacidad. Además ya han estado bien capacitados 2 años, hermanos. Cada jueves, cada domingo. La palabra del Señor, y si no hay temas, hay muchos temas que dar. No sé qué hacer. Que sus bosquejos, repáselos. Dice la palabra del Señor, 1 Timoteo 4:6, así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Hay que estar bien nutridos con las palabras de la fe, fortaleza, victoria, esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración, y alegres, y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, hermanos, así también, ¿por qué se caen muchos? Por falta de doctrina, por falta de oración, por falta de fe y temor en el Señor. No, así que tanto iglesias como familia en la iglesia, a levantarnos, nutridos en la palabra del Señor. Usted, cada tarde que da alimento, desde la mañana que da alimento, pues no les da remanadas de aire a sus hijos, les da bien de comer, bien de almorzar, para que estén pero bien nutridos. Y más los que están bien grandotes, que comen triple. ¿Por qué? Porque necesitan comer más, para que tengan más fuerza. Así es nuestra fe, hermanos, debemos orar más. También, hermanos, nosotros nos debemos lealtad, dentro del liderazgo, lealtad unos a otros. En la lealtad unos a otros, qué hermoso es tener el apoyo y la compañía de un hermano fiel, o del hijo, del esposo, de la hermana, de la familia, en una fidelidad de fe, en ese gozo, en esa esperanza. A veces nos tocaron, pero duros los problemas, nos lastimaron fuerte, pero para eso está el hermano, la palabra para nuestro corazón. 5:14, 1 de Timoteo, también 5:14, y nos dice: quiero pues que las... A ver, permítanme, visítanme. Pero no, 1 de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Una cita de aliento. Nos debemos respeto unos a los otros, como les expreso, hermano. Uno de los puntos también que nos hace mucho daño es no perdonarnos. Y la iglesia debe de aprender a perdonarse también unos a otros, porque el Señor nos habla en el Padre Nuestro: y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto es dentro del liderazgo, y Señor, permítenos seguir avanzando en la sencillez. Nos debemos respeto unos a otros. Hebreos 13:1 también nos expresa de la siguiente manera:
nos dice permanezca el amor fraternal. Gloria a Dios. Gloria al Señor. A mí me da mucho gozo, hermanos, que mínimo estamos este grupo y está el amor fraternal. Gloria a Dios. Y algunos vengan bien cansados y bien desgastados, pero es parte del liderazgo, es parte de la oración, es parte de la victoria, estar fortalecidos en Dios y que vengamos a Él. Y nos debemos respeto unos a otros. Por eso tengo que llegar, vamos a estar. ¿Por qué, hermanos? Porque también es palabra del Señor. Además nos alienta. El corazón arde también para que todos seamos salvos. Es lo que debe de ser. Ahora también aquí en Timoteo, primera de Timoteo 2. Tu corazón debe estar ardiendo. Señor, sálvanos, muchachos. Cuando vengan, ahí los vemos nosotros un poco extraviados, pero debemos de tener una promesa del Señor. Nosotros, salva y enciende el fuego de tu poder. Y nos dice así, primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, si queremos una bendición muy poderosa, hermanas, tenemos que esforzarnos para que los que llegan sean salvos. Y ya dejen de estar ahí nada más sentaditos y no se enciendan el fuego. Vamos a orar, te voy a enseñar a orar. Clama al Señor. Entonces esto es lo que también nutre. Hermanos, aquí tuviéramos, cheque, si estuviera toda su familia aquí, mínimo seríamos el triple. Pero ¿qué ha sucedido? Que volvemos al punto, indolentes, débiles, suavecitos, como decimos, pero los suavecitos no da firmeza, simplemente nos hace oír cuando se necesita el valor. Y la esencia es que seamos salvos. Hermanos, donde quiera está falleciendo personas. Luego el hermano echa un vecino, otro por allá, otro por acá, luego en otras calles. Y nada más te ve notando, pues los invitamos al rosario, los invitamos a esto. Y la gente, por eso hay que poner, has hallado en Cristo plena salvación, como dice el canto. Nuestra familia ha hallado en Cristo plena salvación. Tú has hallado en Cristo la fortaleza. Hermanos, todos venimos, pero venimos bien hermosamente bendecidos. Unos ya desde las 4:30 estamos, pero listos. Y todavía venimos, todavía preparamos, todavía estamos con el gozo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha traído. Y vale la pena, ya me regreso, pero bien bendecido. ¿Por qué? Porque la oración tiene respuesta. Y esta es otra marca de líder. Es que mi mamá oraba. ¿Y cuándo vas a ser tú el que ores? La marca de líder es fortaleza, responsabilidad espiritual, victoria, empuje. Y no decimos, no, vamos a seguir adelante. Nos animamos. Y el que nos dijo que iba a seguir adelante, echa para correr. ¿Qué pasó? Si estás diciendo adelante, firme hacia adelante en Cristo Jesús. Pero, Nehemías, oró como ustedes también oran, hermanos, con ayuno, oración y propósito. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios cuando han orado con propósito? ¿Cuántos la han visto? Dios nos ha bendecido, Señor. Tú sabes que requiero este trabajo o esta bendición, permíteme. Y cuando menos esperábamos estaba el propósito por la oración, porque la oración tiene un propósito claro. Y el que no quiera ser salvo es porque no quiere ser salvo, acercarse al Señor. La oración y el ayuno es una muy hermosa combinación. Una combinación. Hay muchos que el ayuno es una sencilla ofrenda de fe. ¿Con qué propósito? El libro del profeta Isaías, capítulo número 58, nos dice el propósito del ayuno. Nos lo dice con manera sencilla, clara. Dice el 58:6. Dice así el profeta Isaías: no es más bien el ayuno que yo escogí,
desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Está el propósito. Y el ayuno es sencillo, hermanos, una ofrenda sencilla. La abstinencia sencilla de un alimento, eso es todo. Si quiere ayudar 24 horas, tiene la fortaleza, amén. Pero lo que el Señor quiere es un corazón sincero. Un corazón que acompañe, no para que digamos, es que estuve ayunando. No, tú no tienes que estar diciendo eso. Es una oración, como dijo el Señor, que nunca se note, aleluya, no demacres ni tu rostro se vea tan deteriorado. No, es una ofrenda personal. Gloria a Dios, hermanos. La oración de fe. ¿Quieres orar? Abstenerte de 12 a 12 horas, de 12 de la noche oro, a las 12 tomas tu alimento, no te arriesgues. O si puedes hacerlo antes, amén. Pero todo es una ofrenda sincera y sencilla delante de Dios. Pero entonces, hermanos, entendemos y afrentamos nosotros, estamos ante una afrenta de un gran mal. Y la afrenta del gran mal es olvido, vergüenza, pena, deterioro. Y también Nehemías tenía a más de 5,000 kilómetros donde estaba, en Jerusalén. Estaban con un gran mal, solos, abandonados, destruidos. Y en muchas ocasiones, de igual manera, hermanos, así nos sentimos nosotros. Solos, abandonados, destruidos. ¿Quién me va a ayudar? Y el Señor siempre nos ha mantenido que es necesario la oración constante, la oración personal. Levántese temprano, está pensando en Dios, está en su trabajo. Señor, salva a mis compañeros, míralos cómo son, Señor. Y el Señor es misericordioso. El Señor hace las cosas, hermanos, de manera tan especial. Entonces, hermanos, en Jeremías 15:5 dice, ¿quién tendrá compasión de ti? Así hay un mensaje del profeta Jeremías 15:5. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Y en ocasiones, hermanos, nadie nos dice nada. ¿Cómo vino? Pero cuando estamos en el amor de Cristo, por eso nos preguntamos. Ya no salimos así todos despavoridos. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, hermanos? Y más si somos fraternalmente familia aquí en el templo. Pues un abrazo fraternal de mi hermano. Y amén, gloria al Señor. Hermanos, hay tantas cosas hermosas. Pero pudimos estar un ratito en el culto del centenario. Pero me llevó mi hermano. Y Dios provió. Pero cuando estamos ahí, muy raras veces estamos juntos. Entonces, mi hermano mayor y yo estábamos abrazándonos, ahí orando. Y es lo más que quiere el Señor, hermanos. Y cuando desde aquí estamos juntos, no te abrazas, ya me voy. Estamos plática y plática, estamos. Y yo me acuerdo, hermanos, para la gloria del Señor, porque Él era tremendo. Cuando me dijo, hermano, he aceptado al Señor Jesucristo en mi corazón. No, hermanos, ese momento me caía yo, pero de alegría. Porque Él me dijo, he aceptado al Señor Jesucristo en mi corazón. Si uno era descarriado, ya se había ido a Marte y había regresado y se había perdido por allá. Pero hermanos, Dios alcanzó su corazón. Nos quedamos ahí los dos chavos orando. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a veces no podemos estar. Pero estuvimos un buen tiempo. Por eso nos dice aquí, ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? Pues el Señor, cuando nos da tiempo. Por ejemplo, ay, qué bueno mi hermana, que Dios bendiga a mi hermana, pues cuídate, entiende la palabra. Y pues el Señor nos va dando esas enseñanzas. Lucas 10, 17 al 20. Lucas 10, 17 al 20.
La palabra del Señor es viva, eficaz para todos nosotros. Por eso, hermanos, usted llegue, su familia, gracias a Dios que estamos aquí. Gracias a Dios que estamos aquí en la presencia del Señor. Ya cuando ya no estemos aquí, pues ya será otra cosa. Va a estar mejor si estás en Cristo. Si no has descuidado tu comunión con Dios, eso sí. Porque aún también tenemos que prepararnos cuando ya no estemos aquí. Y en esa última, por eso la palabra del Señor nos viene a exhortar. En el último momento no crean que ya la tenemos librada. También están las fuerzas inmundas del enemigo. Pero tenemos que echar mano de las promesas, ya es individual. Y es individual, precisamente tenemos que estar orando. Cuando uno de nuestros hermanos ya estamos en el tiempo, y cuando ya el hermano también esté en su tiempo. Y acuérdense, bendice al hermano, cúbrelo. Por eso debemos de ser el ángel de Jehová, acampe alrededor de los que le temen y los defiende. Porque muchas veces nos dejamos solos. Cuando alguien ya está en su tiempo de fallecimiento, esta es la oración de liderazgo, esta es la oración de esperanza, este es el clamor de Dios. Por eso es la palabra de Dios que nos alienta, hermanos. ¿Por qué creen que dice el Evangelio según San Lucas capítulo 16 que cuando murió Lázaro, el que estaba llagado y estaba mendigando, dice la Biblia que vinieron 2 ángeles por él? ¿Y por qué vinieron por él? Porque Dios sabe el riesgo que existe. Por eso nosotros, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cree esa promesa? Así que hasta el último, hermano. Por eso el Espíritu de Dios nos lleva. Y también cuando el Señor presenta tus manos, encomiendo mi espíritu. Así como lo hizo Esteban, Señor. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Bueno, este tipo de enseñanzas, de oración y de victoria, hermanos, es para que seamos salvos, pero son netamente situaciones de mal. Nosotros, hermanos, pensamos que todo está muy tranquilito. Esta expresión que dijo el gran mal está constante, hermanos. ¿Qué se mete en nuestra casa? ¿Qué ven los muchachos? El maligno siempre va a meter modas, siempre va a meter ideas, siempre va a meter ideologías, malas enseñanzas, falsas enseñanzas, mentiras, leyes torcidas, eventos. ¿Cuántos quieren irse a una tocada? ¿Quieren irse por todos lados? Y nuestros jóvenes están así. No erremos. Dice la palabra del Señor, no erres. El maligno también, hermanos, manda con gran mal. No solamente eso, sino toda distracción, todo lo que se distrae en nuestra mente, el trabajo, el afán. Por eso le digo al hermano, ¿quién va a proteger a tu familia, hermano? ¿Quién la va a proteger? Es que tengo mucho trabajo, ¿quién la va a proteger? Tú eres el responsable de tu casa. Entonces, hermanos, ¿quién lo va a proteger? El Señor nos lo está diciendo. El gran mal viene con eventos torcidos, eventos pecaminosos. ¿Ustedes lo ven? Idolatría, asaltos, engaños, mentiras. Y los muchachos deben de estar. Y todos debemos estar en la oración. Líbrame de lo que no puedo observar, Señor. Y también esas trampas. Líbrame de las trampas, Señor. Tenemos que estar orando. La oración de Nehemías es una oración de un líder. Muchos pensamos, ay, que mi hijita se case, chico, no, príncipe azul. No, ese es príncipe también de Etiopía, está morenito, pero bien pecador. Mucho dinero. ¿Y eso de qué sirve, hermano? No erremos. O sea, observemos, hermanos, que todo lo que el Señor nos dice nos libra de males, pero no queremos entender la palabra del Señor. Isaías 5:20. Vienen los males. Y también en todo momento, ay, me parece bueno esto, me parece bueno aquello, no, hermano. Tenga cuidado, 5:20. Nos dice, hay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce
y lo dulce por amargo. Ese es la terrible el deterioro de la humanidad. Pues en esta hora, Dios nos libre, hermanos. Por eso la oración y el ayuno nos fortalecen. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir. El discernir, recuerden que es lo que nos permite detectar todo lo que está mal. Levítico 10:10. La oración tiene una gran bendición para nuestra vida y por eso nos unamos al igual que Nehemías. Dice Levítico 10:10, para discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. ¿Han escuchado, hermanos? Pues yo voy al templo como quiero, al fin Dios conoce mi corazón. Cuidado. Hay predicadores que ya están aquí predicando en bikini o están acá con bermudas. No hay una referencia de respeto. Están ocupando el lugar del Señor y ahí nos dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre las cosas que Dios nos da. Pues hermanos, la oración, al terminar, aclara nuestra visión. Nos permite aclarar cuando oramos. Salmo 25:3 nos permite aclarar nuestra mente, nuestra visión. Y así nos dice el Salmo 25:3 y versículo 5. Y hay más beneficios. Usted lo va a ver en su bosquejo. 25:3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Versículo 5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Esta noche, ¿quién quiere venir, hermanos, y orar como Nehemías? Con una oración de enseñanza, con una oración de fe, con una oración de liderazgo, pero también con una oración de propósito. Y hermanos, pues esa es la invitación, porque el Espíritu de Dios también nos trae calma. La palabra de Dios nos trae fortaleza. La palabra de Dios nos permite estar preparados. Pues en esta hora yo le invito. ¿Cómo viene usted a su corazón? Nehemías oró. Y oró con fe. Oró con el dolor de su corazón. Pero en esta hora, aquí está el Espíritu de Dios con nosotros. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo, tu Hijo. Te agradecemos, Señor, porque nos enseñas a tener comunión contigo. Muchas gracias, Señor, por este ejemplo tan poderoso en la vida de Nehemías. Que Nehemías, Señor, hemos encontrado que es consolado por Dios. Esta noche, Señor, tu iglesia viene cansada de una jornada dura de trabajo, pero también queremos la consolación de tu gracia y de tu Espíritu Santo con nosotros. Permítenos orar, Señor, como el caso de Nehemías, con un liderazgo de fe en nuestra casa, Señor. Tú sabes los problemas y los grandes males que muchas veces sin verlos, Señor, se presentan en nuestros gozos, en nuestra vida, y quieren opacar nuestra gozo, nuestra paz. Pero aquí está tu presencia con nosotros, Señor. Bendice la oración de tu iglesia en este momento, Señor. Tú sabes cómo se acerca. Pero tu palabra nos dice que aquí está tu Espíritu Santo fortaleciéndonos para discernir entre lo bueno, entre lo malo y lo profano, Señor. Para también clamar a tu nombre y nuestra familia sea libertada en la gracia de Jesucristo, porque hay poder en la sangre de Cristo. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanas, Señor, que con fortaleza en el Espíritu vienen delante de ti a adorarte en espíritu y en verdad, a fortalecer tu corazón. Llénanos de tu presencia, Señor, en esta noche, Señor. Que también, Señor, hay una respuesta en nuestro corazón, porque el grande mal ya está siempre a la vista. El mal ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Pero tú has venido para darnos vida, y vida, Señor, en abundancia. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bendice a la iglesia, Señor.
Bendice a tu pueblo para también caminar en la sencillez y en el orden de tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, tener esperanza en la oración, porque la oración trae esperanza. La oración nos trae y nos aclara la visión, Señor. También la oración trae calma a nuestro corazón, no pasividad, sino calma. Y también nos permites ver tu gloria, Señor. Permítenos, Señor, estar en la oración. Gracias, porque también vemos, Señor, en el gozo de la comunión contigo. Permítenos no perder nuestra comunión, Señor, contigo. Es uno de los puntos que nos enseña Nehemías. No perdió la comunión contigo, a pesar, Señor, de tantos compromisos y tantas actividades. Y fue un hombre que lideró una gran cantidad, Señor, de hombres y mujeres que aún todavía, Señor, se levantaron de entre las ruinas y levantaron los muros de Jerusalén. Y ahora actualmente esas ruinas, muros grandísimos, Señor. Y si eso fue lo que queda como vestigio, ¿cuánto más, Señor? No es nuestra salvación. Salva a la iglesia, Señor. Aviva el fuego de la oración en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Y lo lideré a cada padre y cada madre de familia que esté aquí presente, Señor. Permítanos también orar, Señor, que seamos, Señor, en nuestros momentos de trabajo, en nuestros momentos, Señor, de capacitación y estudio, en el hogar. Permítanos tener comunión contigo, Señor. En el nombre de Cristo te ruego por las necesidades de cada hermano y el que se ha acercado en esta hora y los que se han acercado. Tú les bendigas y les fortalezcas, Señor. Muchas gracias te damos por la bendición que tú nos das en esta noche tan especial, Señor. Te rogamos por la salvación de nuestros hermanos. Te rogamos por la salvación de nuestra familia, Señor. Te rogamos por la salvación de nuestros vecinos, Señor. Permítenos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca y nos permita caminar delante de ti. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. Vamos a invitar a Kim que ella lea el Salmo 20.